Saludos y bienvenidos de nuevo a otro video de Curiosos de las Ciencias. Como les prometí en el último video sobre geología, hoy vamos a estar aprendiendo y analizando sobre tectónica de placas. la tectónica de placas. Sigue siendo una teoría, y según la definición que se hace científicamente sobre esta palabra, una teoría está formada por el conjunto de conceptos, proposiciones y definiciones de fenómenos que se encuentran relacionadas entre sí y que son recogidas desde un punto de vista sistemático con el objetivo de explicar o poder predecir un determinado fenómeno. Como vimos en un video anterior, la litosfera está fraccionada en grandes placas que están en constante cambio y movimiento. La teoría de la tectónica de placas trata de explicar cómo estas placas interaccionan unas con otras en sus bordes. Los dos factores más importantes de la dinámica litosférica son los penachos térmicos y la subducción, y son provocados por unos movimientos en la capa inferior a la litosfera, llamada astenosfera. Estos movimientos se llaman corrientes de convección, y estas corrientes ascienden desde donde se forman hasta la base de la litosfera, arrastrando columnas de roca que reciben el nombre de penachos térmicos. La subducción se produce al otro extremo de la corriente de convección, donde el material de la litosfera es arrastrado hacia el interior. Estas interacciones entre placas originan deformaciones en la corteza que han dado lugar a las cadenas montañosas del planeta y a las grandes fosas oceánicas. Al mismo tiempo, la teoría de la tectónica de placas explica que la fricción en los bordes de estas es la causa de la mayoría de los terremotos y también de los volcanes, al haberse comprobado que la mayoría de estos fenómenos geológicos tienen su origen siguiendo el trazado de los bordes de las placas, conocidos como cinturones sísmicos o cinturones de fuego. En los límites de las placas, llamados dorsales oceánicas, se crea nueva placa mediante el proceso de expansión del fondo oceánico. Las placas crecen y se desplazan a una velocidad estimada de 2,5 centímetros al año. En su otro extremo se encuentra con otra placa y es donde se produce la subducción. Una placa se introduce por debajo de otra, produciendo en su encuentro una fosa, al mismo tiempo que levanta a la placa por debajo de la cual se introduce, creando y haciendo crecer cadenas montañosas. La placa que se hunde, en contacto con la astenosfera que está en un intenso calor, vuelve a fundirse incorporando sus materiales al manto. Dado que las placas son sólidas y bastante rígidas, en estos puntos de encuentro las fricciones ocasionan una fuerte tensión, que llegado a un punto esta tensión se libera, ocasionando también terremotos. Cuando estos terremotos se producen en el fondo marino, provocan que se desplacen grandes volúmenes de agua que dan lugar a lo que conocemos como tsunamis. La teoría de la tectónica de placas tiene su fundamento en otras teorías que la precedieron. Una de ellas es teoría de la deriva continental. El meteorólogo y geofísico Alfred Wegener presentó las bases de esta teoría. Afirmó que los continentes descansan sobre una base plástica de la Tierra y se mueven a la deriva alejándose o acercándose unos de los otros. Propuso también que los continentes habían formado una única masa continental, a la que llamó Pangea. A esta teoría, Alfred la llamó deriva continental. Él pensó que los continentes habían estado unidos en el pasado al ver la coincidencia entre las formas de las costas de los continentes. La coincidencia es mayor si se tienen en cuenta los límites de las plataformas continentales. ¿Cómo llegó Alfred Wegener a esta conclusión? Fue después de analizar diversas evidencias geométricas, paleontológicas y paleoclimáticas. Comenzó observando lo similares que eran en su trazado los límites de las plataformas continentales de las costas de Europa, África y América, que permitían un encaje entre ellas muy ajustado. Confirmó que los fósiles de las costas de África y América, en los puntos de encaje, pertenecen a los mismos periodos, siendo idénticos o muy similares. Y por último comprobó, analizando glaciares y restos vegetales, que las condiciones del clima en el pasado
fueron muy similares en las concordancias a ambos lados del océano. Al principio, la teoría de la deriva continental fue acogida con diversidad de opiniones, para ser posteriormente absolutamente rechazada. Las teorías que se encontraban vigentes en aquel momento eran las contraccionistas, y ninguna de ellas contemplaba grandes desplazamientos horizontales, como la teoría de Wegener. Además, su teoría no era capaz de definir qué fuerzas eran las que empujaban a las placas continentales en su movimiento horizontal. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, nadie creía en la teoría de la deriva continental, pero el comienzo de la Guerra Fría y el desarrollo del submarino como arma estratégica precisó la realización de una buena cartografía del fondo oceánico. El primer mapa del fondo de los océanos fue realizado por Marie Thaer, una cartógrafa que descubrió la gran dorsal que cursa por el centro del Atlántico y su grieta central. Este mapa fue un argumento fundamental para la aceptación de la teoría de la tectónica de placas y el desplazamiento de los continentes. En estos mapas topográficos de los océanos se reconocen larguísimas cordilleras sumergidas, lo que conocemos hoy día como dorsales, en el centro de los océanos y profundas fosas marinas en algunos de sus márgenes. Para ese momento también se comienzan a tomar las primeras muestras de roca del lecho oceánico, que hasta ese momento se suponían las rocas más antiguas de la Tierra. Sin embargo, al analizarlas se demostró que no era así. Las rocas eran cada vez más jóvenes cuanto más próximas estaban a las dorsales oceánicas. Y además, este patrón y el del estudio paleomagnético se repetía de manera simétrica a ambos lados de ellas. De todas estas evidencias, por un lado el geólogo Harry Hammond Hess y por otro el geofísico Robert Sinclair Diet, recuperaron y actualizaron la teoría de Wegener y enunciaron la teoría de la expansión de los fondos oceánicos, que de forma resumida dice que en las dorsales oceánicas se está creando de forma continua placa en forma de emisiones del manto de materiales basálticos, que se enfrían y solidifican rápidamente, y como consecuencia en las fosas se destruye placa y se incorpora de nuevo al manto. A este proceso se le ha denominado por analogía cinta transportadora. En la década de los 60 del siglo XX, científicos de todo el mundo recogieron multitud de nuevos datos de todos los rincones del globo, que confirmaron estas hipótesis y desarrollaron la teoría unificada de la tectónica de placas, aparcando de forma definitiva las teorías contractivas. Todas las teorías anteriormente citadas se basaban en las observaciones que el nivel de conocimiento del momento histórico en el que se formularon permitía, pero cumplían con la condición de poderse comprobar su falsabilidad, lo que les da la consideración de enunciados científicos. Incluso la actual teoría de la tectónica de placas, con el gran consenso que reúne entre los científicos de todo el mundo, no pierde el carácter de provisional. Y no sabemos si en el día de mañana, a la vista de nuevas observaciones y tras someterla a un proceso de falsación, se reformule y sea sustituida por otra nueva teoría. Es lo que tienen las teorías. Y hasta aquí nuestro video de hoy. Espero te haya gustado. Aprovecho para recordarte que tengo una serie de videos en lengua de señas donde abarcamos los mismos temas, pero están destinados a personas con discapacidad auditiva. Si eres una persona inclusiva o te gustaría aprender señas al mismo tiempo que satisfaces tu curiosidad por las ciencias, puedes verlos. Te voy a dejar el enlace al final de este video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.